Ok, en teoría estamos iniciando la grabación. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Carolina Quiroz. Soy la tutora que diseñó la asignatura 5216, Niñez Intermedia 1, y atiendo el grupo 1. Ustedes son, si mal no recuerdo, 12 grupos. Entonces, no necesariamente aquí tenga a los estudiantes que yo atiendo, pero por aquello, para que sepan que somos varios profesores, así a mano que me acuerde, me parece que está el profesor Juan Carlos, la profesora Silvia, la profesora Raquel, la profesora Gabriela y otros compañeros. Pero bueno, eso es como para que lo vayamos teniendo claro. En caso de que no hayan estado en la primera tutoría, también comentarles que durante la primera tutoría abordamos las temáticas relacionadas con las primeras 3 unidades de trabajo, de las cuales, si mal no recuerdo, ayer cerramos con el tema del podcast y hoy estaríamos iniciando la unidad 4. Creo que era un brochure o algo así lo que tenían que hacer. O bueno, terminaron con la actividad del podcast y ahora lo que tienen que hacer es un brochure, me parece. Como son varias asignaturas distintas las que uno atiende, la verdad es que en este momento no lo tengo muy claro, pero vamos a empezar por compartir pantalla. Esperemos que otra vez nos funcione para poder empezar con lo que es materia. Profe, ¿Sí? no sé si todos los grupos será igual, me imagino que sí. Para esta semana lo que tenemos que hacer es un cuento. Ok. Perfecto. Bueno, sí. Y terminamos fue con la presentación PowerPoint. Ok, sí, estoy confundida. Es que lo que terminaron ayer eran las 52:17. Bueno, gracias por la aclaración. ¿Logran ver la presentación? Sí. Sí, ok, perfecto. Iniciamos entonces con el tema factores emocionales y socioambientales y la relación que estos tienen con el aprendizaje. Y lo primero que necesitamos abordar es el tema de la autoestima. El objetivo principal a la hora de alcanzar lo que es la construcción de una autoestima sana es dar respuesta a la pregunta de quién soy yo. Y aunque no lo creamos, responder a esta pregunta es tal vez una de las tareas más complicadas que tiene el ser humano. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? Y en base a qué parámetros lo construyo. Es esta construcción de mi identidad como persona, que tal y como lo planteó en su momento Erickson, forma parte de la crisis identidad versus confusión, que empieza que se gesta, principalmente en la etapa de la adolescencia, pero toma como punto de partida lo que es el autoconcepto y la autoestima, que se empieza a construir desde las etapas tempranas del desarrollo del ser humano. Entonces, cuando nosotros podamos responder a la pregunta de quiénes somos de una forma propia y no cumpliendo con las expectativas de las demás personas, aquí se incluyen figuras docentes, papá, mamá, amiguitos, compañeros de escuela, etcétera, logramos tener una alta autoestima. Sin embargo, es muy difícil que personas ajenas a nosotros dejen de influir en esa construcción que hacemos. Por lo tanto, el acompañamiento de nosotros y nosotras como personas adultas hacia la población menor de edad es en el sentido de que ellos y ellas logren encontrar respuesta a estas preguntas sin que nuestra influencia sea negativa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de autoconcepto, porque como lo vimos, ¿verdad? La etapa de la confusión y
tiene que ver con el autoconcepto y la autoestima. ¿Pero qué es el autoconcepto? El autoconcepto nos hace referencia a la construcción de lo que somos como personas a partir de nuestras características. Mientras que la autoestima, por su parte, hace relación a la valoración que nosotros como individuos le damos a esas características. Por ejemplo, yo podría pensar dentro de mi autoconcepto que soy una persona extrovertida, pero mi autoestima podría darle una valoración negativa a esa extroversión. Entonces, una cosa es aquellas cualidades que yo tengo que soy capaz de identificar, que sería el autoconcepto, y lo otro es la valoración positiva o negativa que yo le doy a esas características, y entonces estaríamos hablando de lo que es la autoestima. ¿Cómo estimo yo esas características? Esta construcción de la autoestima es importantísima y de vital importancia en el desarrollo integral de cada persona, de cada ser humano, pero especialmente en la de las personas menores de edad, que finalmente son quienes van a estar al cuidado que finalmente son de quienes ustedes van a estar al cuidado, o sea, van a ser sus estudiantes. Esta construcción del autoconcepto les va a permitir a la población menor de edad reconocer sus capacidades y también manejar sus emociones. De igual manera, esta formación del autoconcepto es importante porque media en el enfrentamiento de experiencias futuras. Por ejemplo, si yo en este momento como persona adulta estoy atravesando una situación de duelo y mi autoconcepto y mi autoestima están deteriorados, es muy probable que tenga herramientas disminuidas para afrontar el duelo que estoy viviendo. En comparación, así mis herramientas en relación a mi autoconcepto y a mi autoestima estuviesen fortalecidas. Entonces, influye cómo yo me percibo y cómo yo me siento conmigo mismo o conmigo misma, influye de forma positiva o negativa sobre las situaciones que yo a futuro vaya a experimentar. ¿Qué otra cosa? Una persona que tiene una autoestima alta es capaz de reconocer de forma realista y aterrizada cuáles son sus cualidades, pero también cuáles son sus defectos, en procura de aceptarlos, pero también de trabajar en modificarlos y mejorar esos aspectos si es que así si es que así se desea. Inclusive se logra llegar a respetar como persona y a buscar acciones de mejora. Otro tema muy importante es que para los autores en la edad escolar las personas han formado por lo menos 3 tipos distintos de autoestima. Y esto es algo que como docentes ustedes tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos la autoestima académica, la autoestima social y la autoestima física. En la académica hace relación a cómo me desempeño yo a nivel académico. Si saco o no buenas notas, si me siento una persona inteligente, si siento que destaco en matemáticas, en ciencias, en español, en educación física, en general, cómo son mis notas en el entorno educativo. La autoestima social tiene que ver con mis relaciones con otras personas, con mis compañeros, con mis docentes, con mis padres y madres de familia. Y la autoestima física que tiene que ver con cómo me percibo yo físicamente. Entonces, la construcción de la autoestima en las personas que están en la niñez intermedia interviene de manera importante en la relación que tienen consigo mismos y con quienes les rodean. Y todo esto influye también en qué cosas los demás opinan de ellos y cómo ellos y ellas lo perciben. Lo cual quiere decir que la autoestima se forma a partir de la opinión de los demás y de la opinión de nosotros mismos. Como docentes, ¿por qué es importante que entendamos estas 3 áreas de la autoestima? Bueno, porque podemos encontrar niños y niñas en el salón de clases que tengan muy fortalecida su autoestima académica, pero que a nivel social requieran apoyo para mejorar sus relaciones interpersonales. Y igualmente sucede con la autoestima física. Por ejemplo, si una persona tiene una autoestima académica sumamente elevada, pero a nivel social y físico
están muy deterioradas su autopercepción y su autoconcepto, es muy probable que vuelque toda su atención en el área académica y por medio de esta trate de omitir, olvidar o reprimir áreas que le están afectando y que en un futuro enfrentamiento con una dificultad reaccionen volcándose completamente hacia el área académica o el área laboral. Y uno podría pensar, bueno, pero es que es una persona muy eficiente y en realidad dentro de la escuela, mientras cumpla con las notas, por lo demás no afecta. Pero no, sí afecta, porque eventualmente una autoestima social o física deterioradas y que constantemente están socavadas pueden terminar en el desarrollo de enfermedades psicológicas como la depresión, que al mismo tiempo puede derivar en un intento de suicidio o en un suicidio, por ejemplo, o en trastornos de la conducta alimenticia que finalmente también llevan a la autodestrucción de la persona. Por eso es que necesitamos tener claridad de cómo están las personas menores de edad en las 3 áreas de autoestima para ayudarlas y apoyarlas a mejorar aquellas áreas que son propensas a mejora. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos seres integrales. No podemos darle prioridad a un área y descuidar las demás, porque de alguna forma las áreas que se están descuidando repercuten al corto o a largo plazo sobre esa área perfecta, que mientras esté perfecta no nos va a incomodar, pero en algún momento, como se dice popularmente, la ola va a llegar y los va a ahogar a todos. La autoestima, seguimos sobre la misma idea, es una valoración propia a partir de las cualidades que tiene la persona. Por ende, en la niñez intermedia, los niños y las niñas cuentan con fuentes de autoestima como son el ambiente familiar, las figuras de autoridad y sus pares. Por ejemplo, tenemos en el salón de clases una persona menor de edad que está involucrada en un ambiente de violencia intrafamiliar. Obviamente, el ambiente de violencia intrafamiliar no va a apoyar sus procesos en el desarrollo de una autoestima sana, pero si sabemos que influyen también otras figuras de autoridad y que influyen sus compañeros y compañeras, ustedes como docentes pueden ser agentes de cambio en el ayudar a esta persona menor de edad a fortalecer áreas en las que su familia, por la situación particular que está afrontando en el momento, no es un apoyo real. Además de estas fuentes de autoestima, podemos considerar otros elementos como lo son la aceptación, la seguridad y el sentido de pertenencia. Todo esto, como docentes, ustedes están en la capacidad y en la obligación de dárselo a sus estudiantes. Por eso es que es tan importante que cuando veamos a la persona menor de edad en el entorno académico, no pensemos en esa persona en función de que cumpla o no con las metas académicas y nada más. Como personas adultas y docentes, la tarea de ustedes va más allá de la mera transmisión del conocimiento. También tienen que involucrarse afectiva y socialmente con su estudiantado porque ustedes a futuro van a ser figuras de apoyo, de apego, de acompañamiento y de protección para sus estudiantes. Tenemos otro tema muy importante que hace referencia a lo que es la aceptación. Y es que esta es indispensable para todos los niños y las niñas, ya que a toda la población menor de edad se le debe considerar como seres humanos, como personas específicamente, ¿verdad? Y desde su individualidad y colectividad son personas y en esta dimensión hay que aceptarlas y respetarlas. Para el para el personal docente, esta tarea a veces no resulta fácil. No siempre van a tener al estudiante modelo, el estudiante fácil. Van a encontrarse con muchos estudiantes que sean malcriados, que tengan como cierta capacidad para sacarlo a uno de quicio
o que su forma de expresarse sea retando a la autoridad. Pero el reconocer en las aulas que van a encontrarse con seres humanos muy distintos en personalidad, en valores y en actitudes, es importante tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, cuando topemos con estas personitas un poco difíciles o que no cumplen con nuestras expectativas, esto puede generar sentimientos que conduzcan al rechazo. Y un docente que rechace a sus estudiantes que en muchas ocasiones vienen de entornos traumáticos, lo que terminan haciendo es dañando a su estudiante, colaborando en esa situación o en ese dolor que el estudiante ya de por sí está experimentando en su diario vivir. Otro tema es lo referente a protección y seguridad. Las escuelas y las aulas en general tienen que ser espacios que generen protección y seguridad para la población menor de edad. Esto quiere decir que ante situaciones de estrés o temor que puedan experimentar los infantes, ustedes como futuros docentes puedan dar apoyo y transmitir al estudiantado que cuentan con personas que pueden darles contención emocional y que pueden acompañarles y que pueden protegerles en caso de ser necesario. Otro tema es el de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a algo, que somos parte de algo más que nosotros mismos. Somos seres sociales, no podemos vivir en aislamiento. Y entre más aislados estamos, mayores son las consecuencias que sufrimos. Por eso es que el sentido de pertenencia es importantísimo. Es sentirse querido en el aula y en general cómodo con las relaciones que tiene con el docente y con sus compañeros y compañeras. Cuando una persona que se encuentra en el aula, una persona menor de edad, no se siente aceptada, querida, ni que forma parte de algo, puede terminar desarrollando conductas negativas con repercusiones tanto en su área social como en su área cognitiva. Porque cuando una persona se siente rechazada o se siente sola, difícilmente puede poner atención a la materia o a la explicación que ustedes como docentes estén dando en la clase. Otro tema que hay que tener muy presente es el relacionado con los compañeros y las compañeras, o la relación entre pares, en otras palabras. Las relaciones entre pares pueden tener igual efectos tanto positivos como negativos. Entre los positivos está el que se llega a tener un sentido de pertenencia, que se logran objetivos en común, que hay un disfrute por la convivencia en sí, que se desarrollan valores y sentimientos como la empatía, la solidaridad, el respeto, el aprender a relacionarse en la sociedad. Y sobre los efectos negativos, bueno, está el limitar y realizar ciertas acciones o conductas que forman parte de un grupo específico, aunque no necesariamente sean adecuadas. Esto se conoce como ceder a las presiones de un grupo y se identifica más claramente cuando se inicia la pubertad. Aquí es cuando empiezan a escaparse de clases, empiezan a irse a fumar con los otros compañeros, o de pronto no tenían permiso para hacerse un arete y fueron al mall y se hicieron un arete y llegaron a la casa con un arete y al colegio al día siguiente se hizo todo un problema porque llegaron con un piercing o etcétera, ¿verdad? Porque el grupo social en el que se están incluyendo, al sentirse ellos como pertenecientes a ese grupo y al sentirse aceptados, tienden a repetir patrones de conducta que tal vez no son los más adecuados. Alguien tiene por ahí un microfonito abierto y le voy a agradecer que lo silencie. Por otra parte, tenemos que los grupos de pares también suelen hacer diferencias y exclusiones por aspectos como etnia, actitudes y estatus social, entre otros.
Y esto llega a reforzar prejuicios y a afectar la construcción de la autoestima de quien sufre estas discriminaciones. Aquí específicamente ya estamos entrando en el tema de lo que es el bullying, ¿verdad? Y cómo muchas veces las personas son discriminadas por su etnia, por su religión, por sus costumbres, por su orientación sexual o por su orientación de género. Entonces, esto también es algo que entre los pares se da y en lo que como docentes tienen que estar muy pendientes en el momento en el que ya se encuentren en las aulas. Tenemos también lo relacionado con la figura docente. La figura docente media entre lo que es el desarrollo cognitivo y el afecto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una interacción directa que influye en los procesos, ¿verdad? Ustedes no pueden pretender solo llevar conocimiento por conocimiento. Al estar interactuando 4, 6, 8 horas diarias con un grupo de niños, no pueden simple y sencillamente mantener una distancia física y emocional y pretender que solo conocimiento les voy a transmitir, porque los valores y el afecto también son importantes para que el proceso de aprendizaje se dé de forma más, de forma más libre, perdón. En este sentido, los resultados de una investigación que realizaron Jativa, Baraki y Simi en 1999 revelaron cualidades que las personas docentes tienen y que para los estudiantes de primaria tienden a ser ejemplares. Entre ellas están la realización exhaustiva y fundamentada de sus sesiones de trabajo, o sea, no llegan ahí como detrás del palo, como dicen. Utilizan una metodología que se amolda a los intereses y necesidades del estudiantado y que les permite una presentación clara de los contenidos. Por ejemplo, yo no puedo pretender que niños de preescolar pasen 1 hora completa sentados en el pupitre viendo para la pizarra y escuchándome hablar como lora, ¿verdad? No es una metodología acorde para la edad, ni siquiera es una metodología acorde para estudiantes universitarios, menos lo va a ser para niños ni adolescentes, o sea, en ninguna edad. Tienen estos docentes que son alabados y que son respetados, tienen la capacidad de motivar constantemente a sus estudiantes hacia el aprendizaje, establecen relaciones positivas y de afecto que le proveen seguridad a los niños y a las niñas, favorecen un clima positivo en el aula. A ver. Algo pasó aquí. Ok, favorecen un clima positivo en el aula y en general establecen conexiones humanas con los estudiantes. Otro tema importantísimo en relación a la figura docente es que es pertinente que cada docente asuma su labor con responsabilidad, porque siempre se va a intervenir y afectar la vida de los otros seres humanos. Entonces, nos resulta prioritario señalar que las personas que son profesionales en educación son seres humanos como cualquier otra persona que tienen su historia de vida, sus valores, sus aptitudes, que tienen su personalidad definida y que también tienen sus traumas, sus dolencias, sus duelos, sus expectativas con respecto a su trabajo. Tienen una serie de capacidades limitadas o no, tienen su vida personal y que todo este cúmulo de información que los convierte y que nos convierte a cada uno y una en persona, ustedes en algún momento la van a llevar al aula. La van a llevar al aula cuando asuman el proceso de acompañar a los chicos y a las chicas en el proceso educativo. Es por eso que en la medida en que cada docente sea consciente de su realidad y se conozca profundamente y conozca cuáles son sus áreas débiles y cuáles son sus áreas fuertes y qué cosas puede fortalecer en sí mismo, le va a resultar más fácil asumir su rol. Por ejemplo, si yo sé que tengo dificultades en el manejo de la paciencia y que
en el aula tengo chicos difíciles y que son difíciles justamente porque están atravesando situaciones complicadas en el hogar y yo soy consciente de eso, pero no quiero trabajar en mí esa dificultad que tengo, lo que estoy haciendo es perpetuando una situación que el estudiante vive en casa. En lugar de ayudarlo y de servirle como una figura de apoyo incondicional, le estoy demostrando y le estoy reavivando y revictimizando en el entorno académico porque no soy capaz yo como ser humano adulto y responsable de hacerme cargo de mis propios problemas. Ahora, también existen prejuicios que ponen en entredicho el trabajo docente cuando no se cumple con expectativas atribuidas, ¿verdad? Hay que ser realistas. Ser una persona profesional en docencia no es fácil. Ustedes tienen presión de los jerarcas de las instituciones educativas, tienen presión de los padres de familia, tienen presiones de la sociedad, tienen presiones del gobierno. Por todos lados se les exigen roles que no necesariamente son su responsabilidad o que no necesariamente pueden con todo a la vez. Pero entonces, tener claro que hay estereotipos y que les perjudican de alguna forma también les permite a ustedes protegerse. Entre estos estereotipos está el generalizar en el colectivo docente las características negativas o no deseadas que se han detectado en una o varias personas educadoras. Por ejemplo, si una persona educadora es una mal geniada, vive gritándole a los chicos, no les tiene paciencia, no hace bien su trabajo, no tiene planes de acción estructurados y llega a la clase a perder el tiempo, es probable que hayan círculos sociales que generalicen que todos los profesores son unos vagos. Y de hecho que lo hemos escuchado. Ahora con todo el tema de las huelgas que pasaron hace unos años, ¿verdad? El ala que andaba por todo lado es que los profes son unos vagos, no les interesa estar trabajando. Bueno, eso afecta a cada profesor en su autoestima, en su autoconcepto, en la motivación que tiene para con su trabajo, pero comprender que estos son prejuicios y estereotipos contra los que puede luchar y sentirse identificado con su labor puede ayudarle a poner barreras contra este tipo de actitudes. Por ejemplo, también se puede asumir que una persona docente es quien todo lo sabe y por ende se supone la imposibilidad que cometa un error. Este es un prejuicio muy complejo porque hay muchos docentes que realmente se lo creen, que por ser docentes todo lo saben y entonces no permiten ser cuestionados por absolutamente ninguna persona. Y obviamente, ¿verdad? No permiten ser cuestionados por otros adultos, reaccionan terriblemente cuando son cuestionados por personas menores de edad. Y esto perjudica a ambos bandos. A la persona que se cree que lo sabe todo la perjudica porque no es capaz de hacer crecer sus horizontes y reconocerse como un ser humano que tiene capacidad de mejora, y a la persona que recibe la agresión en contraparte, ¿verdad? Al no ser escuchada, pues también le envía el mensaje de lo que vos estás diciendo, aunque puedas estar en lo correcto, a mí no me interesa. En todo esto hay que entender que cuando una persona educadora logra hacer de su aula un espacio tranquilo, que está mediado por la madurez y por la capacidad intelectual y emocional, el resultado para el estudiante siempre va a ser de gran provecho. León, en 1998, nos explica que el maestro que se siente tranquilo y seguro con su trabajo puede entonces empezar a observar y ayudar a los niños porque puede aceptarse a sí mismo con sus características tanto positivas como negativas y por lo tanto también puede aceptarlas en sus estudiantes. Finalmente también tenemos lo que es la familia. Papá y mamá también, y también cualquier persona cuidadora, tienen responsabilidades para con sus hijos e hijas, tanto en lo que son la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, desarrollo integral de la persona menor de edad, el comprenderlas, amarlas, acompañarlas, proporcionarles seguridad y cuidado.
Y estos últimos aspectos cobran muchísima importancia en lo que es la construcción de la identidad de la persona menor de edad, en su contexto escolar y en general en su vida. También es un coayudante en la adquisición de herramientas psicosocioemocionales. ¿Qué quiere decir? Que me da herramientas para afrontar mis emociones y para enfrentar las diferentes dificultades a las que me puedo enfrentar a lo largo de mi vida. Todos y todas vamos a tener y tenemos constantemente situaciones y etapas críticas a las cuales tenemos que enfrentarnos. Entonces, entre más pequeños se nos inculca y se nos ayuda a trabajar en nuestras emociones, es muchísimo más fácil que nosotros logremos afrontar las dificultades. Finalmente, este capítulo cierra con la importancia del recreo y las características que el recreo debe de tener para que sea un espacio de ocio y descanso para la persona menor de edad. Por lo tanto, se recomienda que este espacio dure entre 30 y 40 minutos, dependiendo del momento de la jornada. 40 minutos, obviamente, si es la hora del almuerzo, para que los chicos puedan comer su comida con tranquilidad, puedan ir al baño, puedan lavarse las manos, puedan lavarse los dientes, tengan espacio para movimiento, para el juego, para otro montón de situaciones. Importantísimo comprender que el recreo es un derecho que tienen tanto los niños como las niñas y que les permite periodos de descanso y socialización, además del cumplimiento de sus necesidades fisiológicas, y por esa razón él no puede usarse como una forma coercitiva. O sea, yo no le puedo quitar a mis estudiantes el derecho a recreo. No puedo castigarlos diciéndoles, si portó mal durante la clase, no sale a recreo, porque es un derecho y una necesidad. Entendemos y sabemos que el cerebro tiene periodos específicos de atención y que necesita periodos específicos de descanso también. Entonces, si yo castigo al estudiante sin dejarlo salir a recreo, no le estoy permitiendo ese descanso al cerebro y tampoco le estoy permitiendo el desarrollo de todas esas habilidades sociales que se desarrollan durante los periodos de descanso. Estos espacios físicos en donde se realizan los recreos es necesario también que cuenten con las condiciones idóneas para el movimiento, el descanso y el disfrute en general de la población. Y siempre, siempre, siempre debería existir supervisión de personas adultas durante los recreos, porque bueno, todos y todas sabemos que un accidente está a la vuelta de la esquina y que con niños y niñas es súper común que tengan algún tipo de dificultad. Eso es lo que se aborda durante el capítulo 4 de la unidad didáctica y que es el material, me parece, con el que se está trabajando ahora, lo que es el cuento. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Si quieren, abren el micrófono y hablan, porque aquí no puedo ver si están levantando manitas ni nada por el estilo. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? bueno, una consulta. Más o menos ahorita me puse a leer las instrucciones para hacer el cuento, sin embargo no las he leído del todo bien, entonces no sé si por ahí está y no lo vi. Para el cuento, la parte de la bibliografía, tengo que poner digamos, para poner alguna cita o algo, o simple y sencillamente a punta de imaginación y ya. Ok, no me acuerdo específicamente qué es lo que les estoy pidiendo en el cuento. Tendría como que ir a revisar un toquecito las instrucciones del mismo para poder respondértelo. Pero en este momento lo que les estoy preguntando es por dudas de lo que acabamos de abordar. Para dudas relacionadas con la tarea, al final de la tutoría, con mucho gusto, si nos da tiempo, las podemos aclarar. Y si no, por favor, recuerden que todas estas dudas se evacúan a través del foro de dudas. Y como bien lo dices, no has terminado de leer las indicaciones, entonces tal vez por ahí está tu respuesta. Podemos verlo en un rato.
pero Está bien, profe, muchas gracias. con gusto. ¿Alguna duda específica en relación a lo que se acaba de abordar? ¿No? Bueno, continúo entonces. El capítulo 5 aborda lo que son los métodos psicoeducativos aplicados a lo que es la disciplina escolar. Ok, pero ¿qué es disciplina? ¿Verdad? Tenemos que empezar por ahí, porque hay muchos términos que rodean el tema de lo que es la disciplina. Y uno de esos es la disciplina tradicional y también tenemos la disciplina positiva y también tenemos la disciplina escolar. Ok, en el manejo del aula y en general en la vida cotidiana, la visión del mundo con la que se desenvuelven las personas adultas, es decir, ustedes y yo y todos los demás adultos que hay a nuestro alrededor, pero en este caso específico, las personas que son profesionales en docencia o que van a ser en un futuro profesionales en docencia, es decir, ustedes, juegan un papel fundamental a la hora de ingresar y trabajar en el aula. En este sentido, es que tenemos que entender cuáles son las ideas relacionadas con la disciplina tradicional y con el adultocentrismo. El adultocentrismo, analizando su impacto únicamente en lo que es la población menor de edad, porque también lo podemos ver en población adulta mayor, transmite que la persona adulta es la única que posee el conocimiento y es la única que lo transmite. Es la dueña de la verdad, de la razón y la lógica. Y aquí es en donde nacen los benditos discursos de porque yo lo digo y punto. O cuando usted viva en su casa, usted pone sus reglas. O bajo mi techo se hace lo que yo digo porque punto, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es el adultocentrismo. Desde esta posición, que es muy importante entender que es una posición incorrecta, se percibe entonces que las personas menores de edad son simples receptoras y depositarias de la verdad, las normas, la disciplina y los patrones socialmente aceptados de comportamiento. Ok, en español, bajo esta visión del mundo, el niño y la niña no tiene la capacidad intelectual para poder razonar por sí mismo o sí misma y por ende no tiene derecho a opinar. Yo como persona adulta soy la que manda y usted como persona menor de edad obedece. No tiene derecho al cuestionamiento, ni a una segunda opinión, ni a una segunda opción. Es lo que yo digo y se acabó. ¿Y pero por qué? Porque soy la adulta y ya. No hay un razonamiento detrás. Y me atrevo a creer que si nosotros estamos en este momento en una discusión por ejemplo, ustedes llegan y me apelan una tarea y yo les digo, no le acepto la apelación y ustedes me dicen, pero profe, ¿por qué? Y yo les respondo, porque soy la profesora y punto, ustedes se me van a devolver y me van a decir, ¿cómo? Necesita argumentos sólidos para decirme que no tengo derecho a apelar esto, porque yo a usted sí le estoy dando argumentos sólidos. Entonces, entre adultos, nosotros nos damos argumentos y debatimos y justificamos y tratamos de llegar a acuerdos. Bueno, eso en el entendido de que realmente seamos personas centradas, ¿verdad? Porque hay personas que definitivamente no lo son. Pero a lo que me refiero con esto es que si nosotros establecemos este diálogo y simple y sencillamente yo arbitrariamente les digo, ¿por qué no? Va a haber un conflicto. Vamos a entrar en un conflicto y ustedes me van a exigir una respuesta fundamentada. Pero si ustedes son personas menores de edad y yo les respondo eso, lo más probable es que no haya argumento o que ustedes no se sientan en la capacidad de pelear conmigo esos argumentos. ¿Por qué? Porque el adultocentrismo lo que dice y es lo que le inculca a la población menor de edad que como son menores de edad no tienen derecho a decir, hacer o contradecir. Por eso es que esta posición es incorrecta. Si yo no me pongo en este plan intransigente con mi estudiante mayor de edad, con mi estudiante universitario,
¿por qué me voy a poner en esta intransigencia con mi estudiante menor de edad? ¿Cuál es la diferencia? Un papelito, una cédula, que uno tiene 18 y el otro tiene 17, o 16, o 15, o 10, tienen la misma capacidad para dialogar, para razonar, para buscar explicaciones, tienen derecho a esas explicaciones. Hay personas docentes que por la forma en la que fueron criadas desde una visión adultocéntrica, cuando llega un estudiante menor de edad a cuestionar una decisión, actúan desde él porque yo lo digo y se acabó. Y dentro de lo que estamos tratando de cambiar con las nuevas generaciones es derribar este adultocentrismo y entender que el hecho de que sean personas menores de edad no les quita ningún derecho ni implica de ninguna forma que no tengan la capacidad para razonar con nosotros. Del adultocentrismo, nace la disciplina tradicional y esta se cimienta en esta visión adultocéntrica de la que acabamos de hablar. La persona adulta analiza su entorno desde sus experiencias sin tomar en cuenta u olvidando la forma en la que la persona menor de edad se enfrenta a las diferentes situaciones que se le presentan en la vida. Desde esta perspectiva, entonces, entendemos la imposición de esta como un proceso de motivación al premio. Si el niño o la niña o la persona adolescente se porta bien, entre comillas, según sea la idea que tengamos de portarse bien, porque todos tenemos una idea distinta de qué significa esto, la persona menor de edad puede recibir un premio o en caso contrario podría recibir un castigo. Que en el ámbito familiar este tipo de castigos pueden incluso implicar el uso del maltrato físico y verbal y en entornos académicos el uso de la dichosa boleta. Muchas personas profesionales en docencia, como lo hablábamos ahora, asumen conductas asociadas a la idea del portarse bien, entre comillas, como la manifestación de comportamientos pasivos, como por ejemplo que permanezcan sentados, que no hablen, que pidan permiso para ir al baño, que no se rían, que no miren hacia la ventana, y pretenden que los pobres estudiantes se mantengan como un robotcito viendo hacia la pizarra durante aproximadamente 6 a 8 horas de estudio, lo cual es claramente imposible si consideramos las necesidades emocionales y físicas de las personas menores de edad. Y si hilamos un poquito más fino, yo me atrevería a preguntarles, ¿quién de ustedes que me está escuchando ahora ha permanecido los 45 minutos que hemos estado aquí con la mirada puesta en la pantalla, escuchándome atentamente sin distraerse de absolutamente nada y ha parecido una momia? Probablemente ninguno. Nosotros como seres humanos tenemos un periodo específico de atención y después de ese periodo nos cuesta y nuestra atención no es plena y constante en un solo aspecto. Yo aquí estoy hablando con ustedes y he volteado varias veces y de pronto he visto el teléfono por un lado y de pronto veo que por el otro lado hay alguna otra cosa, pero lo veo y sigo. ¿Por qué? Porque no puedo mantener mi atención de forma constante en la pantalla. No es propio de nosotros como seres humanos mantenernos quietos todo el tiempo. Si como adultos no lo logramos, ¿cómo esperamos que lo logren los niños? Es por eso que aunado a esto, la idea de que la persona menor de edad manifieste que no está de acuerdo con alguna actividad o que no desea realizarlo es visto por la persona adulta que mantiene esta visión, que es adultocéntrica, como un comportamiento que es propio de la indisciplina. Y por lo tanto, las reacciones muy probablemente van a ir dirigidas hacia el regaño, la crítica y la imposición del poder. Otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta dentro del aula y dentro de nosotros como personas y como figuras docentes son los estilos de crianza y la disciplina en el aula. Resulta que la forma en la que operan los estilos de crianza, que son el autoritario, el democrático y el permisivo, en la consolidación de las características de nosotros como adultos,
y nuestros consecuentes comportamientos en el salón de clases tienen mucho que ver. Por ejemplo, si siendo niños nuestro estilo de crianza fue el autoritario, es muy probable que en el aula nos comportemos de forma autoritaria. Si nuestro estilo de crianza fue permisivo, es muy probable que lo repliquemos en el aula. En el mismo sentido sucede con el democrático. Pero ok, vamos uno por uno. En el autoritario, papá y mamá ejercen control estricto y suelen mostrar poco afecto a sus hijos. Si el niño o la niña discuten o se resisten, es muy probable que mamá y papá se enojen y que impongan un castigo que a menudo es físico. Si nosotros como personas adultas y futuras docentes crecimos bajo la figura de una madre o un padre con este estilo de crianza, es muy posible que el manejo que nosotros hagamos de nuestros estudiantes y el de nuestros propios hijos e hijas incluso esté bajo este mismo estilo y bajo este mismo modelo disciplinario, donde la autoridad se deposita en la persona adulta sin dar cabida a ninguna negociación. Ahora, con esto no estoy tratando de decirles que esto está escrito en piedra y como cuando yo estaba creciendo, el estilo de crianza de mis papás era autoritario y por cada vez que yo no estaba de acuerdo me agarraban a palo y yo estoy repitiendo ese patrón con mis hijos o mis estudiantes, ya estoy condenada para el resto de la vida y no voy a poder hacer cambios. No, eso no es así. Simple y sencillamente esto es una explicación a por qué como personas adultas y docentes nos comportamos a veces de cierta forma. En el momento en el que tomamos conciencia de que estamos repitiendo estos patrones, podemos rehacer el camino e incluir cambios adaptados a las necesidades propias de nuestros hijos, de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Cuando hablamos del estilo de crianza democrático, en este se combina control moderado con afecto, aceptación e impulso a la autonomía. Facilita que la población menor de edad, la consecución de metas claras, a la vez que le permite un ambiente de control moderado que resulta fundamental en la vida de todo ser humano, sin que para ello nosotros terminemos coartando sus derechos básicos. La persona adulta a cargo mantiene una actitud positiva, de apertura y de respeto hacia la niñez y la adolescencia y entiende la importancia de respetar las diferencias de sus estudiantes y les enseña a través del ejemplo a comportarse de la misma forma. En pocas palabras, quien trabaja desde un estilo de crianza o enseñanza democrático sabe en qué momento poner reglas y en qué momento permitir que sus hijos o sus estudiantes tomen sus propias decisiones y autorregulen sus comportamientos. Finalmente, en el estilo permisivo, las figuras de autoridad tienden a mostrar mucho afecto, pero ejercen un muy poco control, o en ocasiones este control es incluso nulo. Imponen pocas o nulas restricciones a las conductas de sus hijos o estudiantes, en el caso de que sea en el entorno académico, y al igual que el estilo de crianza autoritario, coarta los derechos de la población menor de edad. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de un extremo a otro y en ambos casos estamos limitando los derechos de los chicos y las chicas? Bueno, en el artículo 24 bis del Código de Niñez y Adolescencia se estipula que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guardia y crianza, así como, y aquí es donde entran ustedes, de los encargados y del personal de los centros educativos. Así, un estilo de crianza que impone poca o nulas restricciones a la población menor de edad no la está guiando, enseñando o cuidando. Al igual que el estilo autoritario, lesiona gravemente el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la niñez y la adolescencia y no debería de reflejarse bajo ninguna circunstancia en los salones de clase de nuestro país ni del mundo. Y debo agregar que tampoco debería de verse reflejado en los hogares
de los niños y las niñas. Finalmente, bueno, finalmente no, pero en otra línea de discusión tenemos lo que es la educación para la paz como un eje transversal para la disciplina. Paul Lederach, que es experto en temas de paz, expone lo que sigue, acerca de la educación para la paz. Y dice que esta debe ayudar a los estudiantes a encontrar alternativas pacíficas para la transformación de los conflictos, facilitar herramientas para que nuevas generaciones encuentren nuevas posibilidades de actuar y analizar cuáles son las formas más adecuadas de intervenir en los conflictos que les rodean. No sé si recuerdan que creo que fue por ahí del 2018 o 19, o no sé si fue recientemente cuando los estudiantes regresaron a las aulas después de la pandemia, que a la salida de clases empezaron como a desarrollar motines en los que literalmente se peleaban hasta casi matarse. De hecho, me parece que un estudiante terminó en el hospital con el cráneo quebrado y otro estudiante fue procesado por el Ministerio de Justicia porque a forma de broma tiró a un compañero por un puente. No sé si vieron esas noticias, pero el punto es que si nos damos cuenta, si analizamos estas situaciones en detalle, lo que podemos ver es que a estas personas, estudiantes adolescentes, les hacen falta herramientas para enfrentar los conflictos de una forma pacífica, justamente porque a su alrededor lo que ven de forma constante es que la resolución de los conflictos se da a través de la violencia. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se trata de implementar? ¿Qué es lo que el Ministerio de Educación está tratando de hacer? Y lo que nosotros, o ustedes más bien, a futuro tienen que intentar: educar en paz, educar para la paz, para que los y las estudiantes aprendan a resolver de forma pacífica los conflictos a los que se van a enfrentar en el futuro. Disciplina, pero así, solita, sin que sea tradicional, sin que sea adultocéntrica, sin que sea nada. Disciplina. Busca que niños, niñas y adolescentes le encuentren un sentido de pertenencia y conexión con el entorno en el cual se desenvuelven, por medio del establecimiento de relaciones de respeto, de comprensión, de seguridad, de confianza, paciencia, empatía hacia los sentimientos propios y de las demás personas. Y hay una serie de objetivos que tiene la disciplina en lo que es el ámbito escolar. Estos son dotar a la población menor de edad de herramientas de autorregulación emocional, o sea, que los estudiantes, si están enojados, no estallen reventando cosas ni golpeando a los demás. Si están tristes, puedan expresarlo de forma abierta y respetuosa. Si están felices, también puedan hacerlo, o sea, que logren regular sus emociones y comunicarlas de forma asertiva. Se busca acompañar a los niños y a las niñas en la construcción de una moral autónoma que les permita hacer juicios ajustados y tomar decisiones para regular y adaptar sus acciones en base a las claves del entorno y el consenso obtenido. ¿A qué se refiere con esto? La moral autónoma es aquella en la que yo no necesito de normas externas para poder ajustar mi comportamiento. Soy capaz de analizar las situaciones a las que me estoy enfrentando y tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a cuál es mi vivencia personal, pero por mí misma o por mí mismo, de mis análisis, de mis valores, de mi forma de ser, de lo que yo quiero en el mundo, de lo que quiero construir, del famoso dicho: no hago lo que no quiero que me hagan. Visibilizar también la importancia de los procesos empáticos en el equipo docente y en los papás y mamás. ¿Por qué? Porque muchas veces como personas adultas olvidamos lo que significa y los retos a los que se enfrenta la niñez y la adolescencia. Para ellos y ellas, el mundo muchas veces es caótico. Ellos mismos muchas veces son caóticos.
Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, yo no puedo esperar que frente a una situación que le genera frustración no haga un berrinche, simplemente porque no tiene las herramientas emocionales ni la maduración cerebral para reaccionar de una forma distinta. Frente a un berrinche, mi reacción no debe de ser ponerme a su nivel y gritarle y regañarlo y castigarle y pegarle. No, mi reacción debe ser de acompañamiento, de un acompañamiento respetuoso, amoroso, empático, en el que yo recuerde y entienda que también pasé por ahí, que también me fue difícil, pero que llegado el momento logré aprender a superarlo. Eso es lo que busca la disciplina escolar. Después tenemos lo que es la diferencia entre lo que es la disciplina obediente y la disciplina consciente. Es decir, obedezco porque me mandan o lo hago porque soy consciente de los beneficios que eso trae para mi vida. La disciplina obediente responde a la verticalidad, es decir, de arriba hacia abajo. El poder lo impone el docente, quien guía así la forma de comportarse en el salón de clases. Y generalmente este tipo de disciplina se basa en el uso de advertencias y amenazas y tiene como resultado que los comportamientos no deseados cesen de forma momentánea, pero tarde o temprano vuelven a repetirse de nuevo. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas no lo entienden. Ellos están viendo que se les impone un comportamiento, pero no comprenden cuál es la razón de esa imposición. Entonces, yo para evitar el castigo me porto bien, pero dentro de una hora, dentro de unos días, dentro de una semana, simple y sencillamente vuelvo a hacerlo, porque posiblemente a la maestra ya se le olvidó que me había regañado por eso. Y como yo no entiendo realmente por qué es que no me están dejando hacerlo, pues lo sigo haciendo porque no tengo conciencia de qué es lo que está pasando. En la disciplina consciente, para empezar, es democrática. Las normas las conversamos entre estudiantes y docente y las solicitudes que la persona docente hace son claras, concisas y realistas, y el estudiantado participa en la creación de estas reglas y por lo tanto las cumple. De hecho, es muy divertido porque en ocasiones se trabaja con los chicos y se les dice, bueno, vamos a poner las reglas juntos y juntas, y se ponen cada castigo, ¿verdad? Como de, si me levanto de la silla sin pedir permiso, no salgo a recreo una semana. O sea, ellos y ellas son sumamente drásticos a la hora de imponerse castigos. Obviamente no se están dando cuenta de lo que están diciendo y a nosotros como personas adultas nos toca impregnar el realismo a esas consecuencias por acciones particulares. Pero entonces aquí de lo que se trata más de castigar o imponer una sanción es de consecuencias lógicas a acciones específicas. Por ejemplo, con esto mismo de no salir de recreo una semana, bueno, el docente puede decir, bueno, no, el recreo no, porque yo ya sé y ya me acuerdo que el recreo es un derecho, pero frente a el levantarse sin pedir permiso, va a tener que disculparse por haberse levantado, porque cuando se levanta sin pedir permiso, lo que hace es que distrae a la clase y entonces los compañeros y las compañeras pierden el rumbo de lo que están aprendiendo, por ejemplo. Pero resulta que para llegar a eso, la norma fue explicada. Todos los niños lo entendieron, todos los niños llegaron a consenso y todos los niños en conjunción con la persona docente tomaron una decisión que es mucho más fácil que la cumplan en el tiempo a que si el docente de forma impositiva llega y dice, si te levantas de la silla sin pedir permiso, entonces no sales a recreo hoy. Hay una gran diferencia entre involucrar a los chicos o simple y sencillamente imponerles una forma de actuar. Ahora, en lo que hace relación a lo que es el manejo del aula, hay situaciones que pueden influir y necesitamos entender de forma lo más básica posible
una cuestión de tiempo y de curso y demás, cómo afrontarlas. Y el tema es que la práctica docente, entre sus tantas funciones, implica lo que es planificar el curso de la clase, las estrategias que se van a utilizar en la adquisición del conocimiento, el cumplimiento de metas claras, etcétera, etcétera. Y para cumplir con todos estos requisitos también se deben de considerar algunos factores, como por ejemplo, cuál es el estado emocional de la población meta, que son los estudiantes y las estudiantes, cuáles problemas de conducta asociados a trastornos tenemos en el aula, como por ejemplo, si hay niños con trastornos de déficit de atención con hiperactividad, o si hay niños y niñas con trastornos oposicionistas desafiantes, o si tenemos niños diagnosticados con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo. O sea, cómo influyen las características particulares de estos estudiantes en el cumplimiento de todas estas metas que yo llevo al aula y cómo las voy a afrontar. Las características del entorno donde se desenvuelven los niños y las niñas también es importante tomarlo en cuenta. Si están o no rodeados de drogas, de violencia o de alguna otra situación, cuáles son las características particulares de la familia de ellos y de ellas, qué situaciones pueden afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los chicos y las chicas, y en general cómo manejo como docente la disciplina en el aula. Tenemos situaciones psicológicas que pueden incluir miedo, ansiedad, baja autoestima, y son afecciones que generan una serie de comportamientos que, si no abordamos a tiempo, influyen en cómo se maneja el grupo. Por ejemplo, pueden darse casos de matonismo, llanto excesivo por parte de quien padece algún síntoma de ansiedad. Pueden haber bajas considerables en el rendimiento académico del grupo en general o de una persona que presenta dificultades particulares para el aprendizaje. Alguno de los niños o las niñas puede ser aislado de alguna manera de los miembros del grupo y eso traer otras dificultades asociadas. Alguien puede tener dificultades en general para adaptarse e integrarse a un grupo particular o en general con toda el aula, entre muchas otras situaciones que podríamos enfrentar. También tenemos la presencia de trastornos emocionales y de conducta, como el de déficit de atención con hiperactividad, cuyos síntomas son la falta de atención e hiperactividad e impulsividad, y también conviene mencionar el trastorno oposicionista desafiante, que lo que hace es provocar un comportamiento de confrontación ante las figuras de autoridad. Y en este caso, las personas usualmente son temperamentales, desobedientes, rencorosas y negativas en un nivel alto e inusual. Importantísimo que comprendan que estos trastornos deben ser diagnosticados únicamente por una persona profesional en psicología. Y que no necesariamente porque un niño de pronto empieza a comportarse desobediente, rencoroso, vengativo, que empiece a confrontarnos o que de pronto tiene síntomas de falta de atención, que es impulsivo además, o sea, no podemos etiquetarlo y decirlo, bueno, es que como me está desafiando todo el tiempo y es tan temperamental, debe tener un trastorno oposicionista desafiante. O como es tan disperso y me cuesta tanto que me obedezca, es que debe de tener un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No podemos verlo de forma aislada. Para empezar, como les decía, lo tiene que evaluar un psicólogo, pero además tenemos que evaluar todo el contexto. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando con sus compañeros o compañeras? ¿Cómo es el entorno social en el que se moviliza? Hay drogas, hay violencia, hay robos, hay secuestros. ¿Estoy en una zona de alto riesgo o no? Todo esto tiene que ser analizado antes de que nosotros podamos siquiera sospechar en un trastorno. Cuando todas estas áreas han sido analizadas y aún así no encontramos como situaciones que nos digan, bueno, sí, podría ir por ahí, y si después de poner en práctica acciones la situación sigue presentándose, entonces
toca y es necesario buscar una evaluación profesional. También tenemos situaciones familiares, falta de atención por parte de papá o mamá, afecto racionado, limitado o nulo, situaciones económicas, que papá se haya quedado sin trabajo, que mamá haya tenido que empezar a trabajar para apoyar en el sustento familiar, que de pronto el niño o la niña está al cuidado de una niñera, una vecina, una tía, quien sea, por una situación económica o de dificultades de convivencia, que hayan situaciones de violencia física, psicológica o sexual que pueden vivir y viven a diario muchas personas menores de edad. Todas estas situaciones también repercuten en el ambiente de aula, porque volvemos a lo que les decía al principio, somos seres sociales e interconectados. Y lo que pasa en casa me afecta en la escuela, y lo que pasa en la escuela me afecta en la casa, lo que pasa en mi barrio también afecta, o sea, todo va a estar interconectado. Dentro de las acciones que ustedes como personal docente pueden llevar a cabo cuando se trata de situaciones familiares, pueden estar el buscar solucionar diferentes situaciones exhibidas por la persona menor de edad, pueden reforzar el respeto mutuo, si no bien siempre las personas docentes van a sentir cariño por la totalidad del estudiantado, es fundamental que nunca pierdan de vista la importancia de un trato ameno y respetuoso que facilite el establecimiento de relaciones interpersonales sanas. El hecho de que a mí un estudiante me caiga mal o me desquicie no me da derecho de tratarlo mal de vuelta, ni de ignorarlo, ni de ser vengativa a la hora de calificarle o de no apoyarle en caso de que yo note que se está dando una situación particular en su hogar. También hay que buscar ayuda de instituciones estatales que provean apoyos a la familia en tema de necesidades básicas de salud y alimentación. Establecer niveles de atención, cariño y tiempo establecer el nivel de atención, cariño y tiempo de calidad que recibe el niño o la niña por parte de sus progenitores, o sea, saber cómo es esa relación con papá y mamá y con otras figuras cercanas y explicar a los adultos que viven alrededor del niño la importancia que tiene satisfacer estas necesidades, así como las consecuencias de no hacerlo. Evaluar cuán amadas y cuidadas se sienten las personas menores de edad y establecer planes de acción con las personas encargadas de ellas, talleres, charlas, convivencias, reuniones con orientación, con psicología, con trabajo social, etc. Conocer qué tipo de apoyo recibe el estudiante por parte de papá y mamá en la elaboración de tareas, proyectos, exámenes y en el estudio en general. Y un tema que no he tocado aquí, pero que es relevante, es el conocimiento del Código de Niñez y Adolescencia y de todos los protocolos del Ministerio de Educación Pública. Porque en caso de que a nivel de familia ustedes identifiquen una situación de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, etc., están en la obligación como personas adultas y responsables del cuidado de una persona menor de edad de interponer las denuncias necesarias. Eso nos corresponde a toda la población por igual, pero al personal de salud y al personal de educación que trabaja con población menor de edad nos corresponde con muchísima más importancia. Es imperativo que conozcan y manejen las leyes y los protocolos que los amparan a ustedes y a la población menor de edad. También tenemos el tema, ya para ir cerrando esta tutoría, de los objetivos de una enseñanza basada en lo que es la cultura de paz. En la enseñanza basada en la cultura de paz se pretende educar en valores. Esto le permite a la población menor de edad desenvolverse en un ambiente que es cálido y armonioso y que facilita la convivencia. Y este aspecto es esencial para el óptimo desarrollo de la persona menor de edad, ya que le ayuda en la consecución de metas académicas y personales. La educación en valores provoca un efecto dominó que radica de los salones de clase y de la sociedad en general antivalores como la intolerancia, la homofobia y la xenofobia,
que están muy arraigadas en algunas personas costarricenses, lo mismo que otras formas de maltrato como el matonismo. Y esta erradicación se puede dar a partir inclusive del actuar de la población menor de edad. Muchas veces creemos que al ser personas menores de edad no tienen la capacidad o la fuerza para generar cambios a nivel social. Pero recordemos que, por feo que suene, de pequeños van para grandes y que entre ellos mismos pueden ir generando cambios de actitud, de comportamiento y de pensamiento que pueden transmitir a sus figuras de apego y generar, por decirlo de alguna forma, una bola de nieve que vaya cambiando poco a poco nuestra población. También se pretende educar para la resolución del conflicto, que las personas menores de edad no son violentas por naturaleza. Ellos y ellas aprenden por medio del ejemplo. Entonces, si en la familia, en el barrio, en la televisión y en la escuela se ven expuestos de forma constante a la resolución de conflictos por medio del uso de la fuerza y la violencia, es muy probable que sea así como se comporten. Por otro lado, el uso del castigo físico y las palabras hirientes empleados para erradicar comportamientos inadecuados en las personas menores de edad únicamente lo que hacen es reafirmar la idea de que el uso de la violencia soluciona los conflictos. O sea, yo te pego para que no reacciones de forma violenta, pero es que estoy siendo violenta cuando te pego. Estoy enseñando que en realidad cuando tengo un conflicto contigo, pegándote lo soluciono. Eso es lo que le enseño yo a un niño, a una niña cuando lo agredo física, verbal o emocionalmente. Y por último, es importantísimo en nuestra población estudiantil educar en el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica realizar juicios documentados, discriminar la calidad de la información, exponer correcta y ordenadamente y pensar de manera autónoma. Ofrece, ante las dificultades a las que nos enfrentamos como seres humanos, herramientas para la investigación, la organización, el desarrollo de planes de acción y la reflexión del comportamiento personal y el de quienes lo rodean. Además, nos facilita un entrenamiento en la flexibilización de nuestro propio punto de vista y por consiguiente nos dota de una actitud de tolerancia hacia las diferencias individuales y colectivas. Se preguntarán, ¿cómo logro yo educar a mis estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico? Poniendo a prueba sus ideas, ayudándolos a que justifiquen por qué piensan lo que piensan, a que discriminen entre la información que reciben, que es lo mismo que intentamos que ustedes, estudiantes de diplomado en educación general básica, hagan en cada una de las asignaturas, que utilicen el pensamiento crítico para discriminar la información que reciben, qué información es realmente valiosa. Por eso nosotros peleamos tanto con el hecho de que busquen fuentes de calidad teórica, que usen las bases de datos, que usen Google Scholar. ¿Por qué? Porque en Google me puedo encontrar ahí un blog que escribió un fulano de tal que no tengo ni idea de quién es y puede estar diciendo la cosa más extraña del mundo y como no tengo cómo refutarlo porque no discrimino la calidad, porque no investigo, porque no busco fuentes fidedignas, me lo puedo creer. Rincón del Vago, Wikipedia, los foros, los blogs no son lugares seguros para encontrar información. ¿Por qué? Porque cualquiera puede escribir un Wikipedia, cualquiera puede escribir un blog, cualquiera puede hacer un trabajo en el Rincón del Vago, pero no necesariamente lo que esa persona está diciendo es lo correcto. Y esos son los dos capítulos que teníamos para esta ocasión. Ok, perfecto. ¿Dudas sobre este segundo capítulo, específicamente sobre el capítulo?
¿Alguien? ¿Con alguna duda sobre el capítulo? ¿Todo quedó muy claro o no? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Ahora, sobre el cuento. ¿Alguna duda sobre el cuento? No, tampoco hay dudas sobre la tarea. De mi parte no, profe, ya vos me las aclaraste por favor. Ok, bueno, chicos, chicas, en ese Profe, caso, yo quisiera hacer una consulta. sí, Las imágenes, ¿puedo irlas acomodando a como voy haciendo la descripción del cuento? sí, no hay ningún problema. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias. Con todo gusto. Ok, bueno, entonces eso sería por hoy. Que pasen una muy bonita noche. Mucho ojo con la redacción y con cumplir con todos los aspectos que se les está pidiendo en la rúbrica de evaluación. Profe, yo le iba a preguntar, es que ahí dice en las instrucciones la cantidad máxima y mínima de páginas, pero no el tipo de letra o el tamaño o así. Pero como es un cuento para niños, no sé si debería uno hacerlo como con la letra 12 o quizás hacerlo más grande. Ok, aquí dice tipo y tamaño de letra Arial o Tahoma tamaño 12. Ah, ok, listo, gracias, profe. No se entrega otro formato que no sea PDF. Tienen que aportar las referencias bibliográficas de acuerdo al formato APA. Debe ser una elaboración propia. Con lo del número de páginas, voy un segundo. Con lo del número de páginas, me canso de repetirlo, pero bueno, eso es una guía de cuánto espacio podrían requerir para hacer el cuento. Si se pasan de 8 a 10, bueno, el máximo dice que son 8, pero si llegan a 10, 11 páginas por las imágenes, tampoco es que nos vamos a morir por que vengan 3 páginas más. Pero si yo les estoy pidiendo 8 páginas y ustedes me entregan 16, ya ahí sí vamos a tener problemas. Pero pasarse un par de páginas no significa ningún drama. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me iba a preguntar? Yo, profe, el cuento, digamos, puede ser que uno escriba, no sé, como media página y ya el cuarto que sobra, poner la imagen, no hay ningún problema. No hay ningún problema en tanto estés incluyendo toda la información que se te está pidiendo. Ok, profe, está bien, es que esa era mi duda. ¿Ok? Perfecto. Ahí les puse, ¿verdad? Que pueden usar Canva incluso si quieren, pero lo exportan a PDF. No voy a recibir nada que no venga en PDF. ¿Algo más? No, profe, sería. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos y todas. Ya esta es la segunda tutoría del cuatri, la última, nos queda el cuento y creo que una actividad más. Por favor, pónganse las pilas, el cuatri está acabando. Y que les vaya muy bien. El brochure y el podcast creo que quedan. Creo que sí. Pero bueno, chicos, buenas noches, que descansen. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.